Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Padre, te pedimos que sea tu palabra, tu instrucción sobre nuestras vidas. Que seas tú, Padre, hablándonos en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias, Padre. Y todos decimos amén, ¿verdad? Los niños pueden pasar al salón de clases. ¿Sabes qué es muy importante? ¿Cuántos papás hay aquí? A ver, yo quiero ver las manos de cuántos padres hay aquí. Padres, ¿verdad? Y hay algunos que a veces son padre y madre, ¿verdad? No es, hay veces que cumplen la función, hay veces que cuando no está o el hogar carece de la falta del sacerdote, del varón, hay veces que mamá, ¿verdad?, desempeña o hace las dos funciones. Y siento en mi corazón, ¿verdad?, el hablar, no nos guiamos precisamente conforme el mundo se guía, pero sí es muy bueno poder dar la enseñanza y la instrucción en esta hora. Entendemos, entonces, ¿cuántos varones hay aquí? Amén. Amén, ¿verdad? Qué bueno que vinieron el día de hoy, ¿verdad? Y el Padre te va a hablar en esta hora. Sabes, muy en general, a veces es visto que hay niños que tienen un buen ánimo o son muy, ¿cómo te podría decir? Muy enérgicos, se podría decir, no sé si sea la palabra correcta, muy chispas a veces. Y hay veces niños que no lo son. Y sabes que todo esto depende muchas veces del carácter o de la imagen que se pueda recibir en la casa. ¿Cuántos sabemos que en el hogar debe de haber una imagen de autoridad? ¿Cuántos entendemos que los que gobiernan la casa, di conmigo, quien gobierna son los padres, no los hijos? Y a veces no importa qué edad el hijo pueda tener, pero muchas veces el niño puede tener 3, 4 años y aún así quien gobierna a esa edad es el hijo, porque se le ha dado la libertad y la autoridad para hacer conforme él desea, cuando papá y mamá no ponen límites. ¿Cuántos entendemos que se deben de establecer límites? Se debe de dar la imagen de firmeza, de autoridad dentro del hogar, pero también debe de estar un lugar donde se marquen límites, donde se marque un parámetro, donde se sepa que hasta ese lugar o hasta esa línea puede estar permitido. Puesto que la palabra habla respecto a ello y habla respecto a la enseñanza. Di conmigo, los hijos son un regalo. La importancia de los hijos, vamos entendiendo esto primeramente, los hijos son un regalo, todos entendemos eso. Todos de aquí, y aún no precisamente va para aquellos que son padres, porque de la misma manera, todos en este lugar, de alguna u otra manera somos hijos. No nacimos por medio de la obra del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, sino que fuimos engendrados por medios de nuestros padres, con la colaboración de ellos. Así es que si todos, aún siendo padres, y si no lo somos, algún día lo seremos, y aquel que no lo es viene y cae en esa categoría de hijo. Puesto que hay un mandamiento en el que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, y largura de años tendrás sobre esta tierra. La palabra no especifica y no establece que papá debe de ser de cierta manera, debe de ser la imagen que tú deseas, que tú quieres, sino que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, porque largura de años traerás sobre esta tierra. Es un mandamiento y es el primer mandamiento que tú puedes mirar dentro de las Escrituras con promesa. Y los hijos son un regalo. Y un regalo se recibe, di conmigo, con agradecimiento. Cuando alguien viene y te da algo y te da un regalo, es un obsequio. Es un regalo que tú estás recibiendo para disfrutar, para que con ese regalo puedas traer el gozo o puedas gratuitamente traer el gozo a tu vida. Es algo que el dador da a la vida de aquel que lo recibe. Y aquel que lo recibe debe de recibirlo con gozo. Pero un regalo tiene muchos usos. ¿Qué usos es aquello que tú le vamos a dar a nuestros hijos? Es un regalo que el Creador da a nuestras vidas
que deposita en nuestras manos para que aquel que es el recipiente, que somos nosotros, podamos recibirlo gratuitamente con alegría, con el gozo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, para que lo podamos disfrutar, para que ese regalo, una vez recibiéndole, ¿cómo podemos sacarle el mejor provecho? Es un regalo que trae esperanza de quien lo recibe, de que él pueda disfrutarlo con el gozo y con la alegría. Son hijos dados que el Padre o el Creador nos ha dado. Pero hay un uso que tú y yo lo podemos dar. ¿Cuál es el uso? Puedo recibir un regalo, pero para que yo ese regalo lo pueda gozar y disfrutar, tengo que darle el uso necesario o ese uso que se requiere para que pueda ser de alegría y de gozo para mi vida. Puedo recibir algo, pero si no le doy ese uso para cual tiene que ser usado, no traerá gozo y alegría sobre la vida. Los hijos son un regalo del Padre y son para que están bajo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, están bajo nuestro mando, si podríamos decir de esa manera. Tenemos que darles, es el plan del Padre que venga a ser, no es el plan del Padre para que ese regalo que tú y yo recibimos venga a ser algo de tristeza. Todo regalo, el manejo que le damos en nuestras vidas determina si lo disfrutamos o no ese regalo. Y si los hijos, ¿cuántos queremos disfrutar a nuestros hijos? Tenemos que darles el uso, en otras palabras, o el manejo que se necesitan para que puedan ser de alegría y de gozo. Amén. Vamos a Génesis capítulo 33. Génesis 33, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños. ¿Estamos ahí? Dice, y alzó sus ojos, estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños. Esto fue primeramente cuando Esaú, ¿cuántos recordamos el acontecimiento de Esaú y Jacob? En el tiempo en el que Jacob, después de haber usurpado, haber engañado a su hermano, después va y se va a la casa de Labán, trabaja por 7 años por Rebeca, 7 años por Lea, trabaja esos 7 años, tiene hijos, engendra hijos con ellas. Después de ese tiempo, después de que Yahweh le había entregado en una visión, y lo habíamos estado hablando, no creo que alcance a entrar en eso, la visión que había tenido, en el que miraba, que recostó y miró que bajaban y descendían ángeles por medio de una escalera, y después en ese sueño que tuvo, dice que llamó a aquel lugar y le dijo, Padre, si tú me permites ir con bien de este lugar y me permitas regresar, dice, con bien nuevamente hasta la casa de mi Padre, de todo lo que tú me dieres, dice la palabra, el diezmo apartaré para ti. Ciertamente fue y trabajó, prosperó en la tierra en la cual anduvo trabajando. Después de que progresó y prosperó en la tierra en la cual Yahweh la había llevado, nuevamente Yahweh lo regresa hasta la tierra donde estaban sus padres. Pero en ese encuentro en el cual él viene, recordemos que su hermano Esaú, ¿qué quería hacer Esaú con la vida de Jacob? Quería quitarle la vida. Y después de ese tiempo, cuando viene y trata de quitarle la vida, estamos viendo a Jacob siendo bendecido, primeramente con sus hijos, con sus esposas, y su hermano Esaú sale a ese encuentro, y después vemos que ambos se abrazan y lloran, se perdonan los dos, y alzando los ojos su hermano Esaú, dice, mira lo que dice versículo 5, luego Esaú levantó su mirada, y viendo a las mujeres, dice, y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y contestando Jacob, le respondió, son los hijos que Elohim en su misericordia ha concedido a tu siervo. En su misericordia, di conmigo, es en su misericordia que nos ha dado hijos. Es por la misericordia del Padre que el Padre te ha entregado un hijo. ¿Cuántos entendemos eso? No es por nuestras fuerzas, es en su misericordia que Yahweh ha entregado y ha dado hijos. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a Salmo 127. ¿Quién da gracias aquí por sus hijos? Amén.
Yo sé que a veces es difícil, no tengo hijos, pero sí sé que a veces es difícil en el que se tenga que instruir y enseñar, pero depende cómo tú y yo lo hagamos. Es nuestra labor, es nuestra función de hacerlo, porque tarde o temprano la disciplina que tú y yo damos a ellos traerá su recompensa. Y nunca he conocido, dice la palabra en el libro de Hebreos, dice, aunque la disciplina no es de gozo, dice, a su tiempo trae su recompensa. Y sabes, yo no he conocido a ningún padre que diga, ¿sabes una cosa, pastor? Estoy tan contento porque voy a disciplinar a mi hijo en este día. No lo he visto. No es de alegría. ¿O quién aquí está animado porque dice, llegando a mi casa estoy tan contento porque voy a tener que disciplinar a mi hijo? No. Pero tarde o temprano, aunque no es de gozo, no es de beneficio, podríamos decir, es más fácil a veces evadir. A veces es más fácil dejar el problema tal y como está y evadir la responsabilidad y el problema y salir por la puerta de atrás y decir, así me libro y no tengo que instruir, no tengo que disciplinar y ya estamos bien. Es más fácil eso. Pero a su tiempo trae su recompensa. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dice, aunque no es de gozo, dice Hebreos, dice, porque ¿qué padre es aquel que ama a su hijo y no lo disciplina? No lo exhorta, no lo instruye, no lo disciplina. Dice la palabra que tenemos que exhortar en tiempo y en fuera de tiempo. ¿Cuándo es el momento preciso a veces para exhortar a la vida de nuestros hijos? Cuando hacen algo que no es bueno. Ese es el momento preciso en el que tú y yo, o mejor dicho, tú como papá, puedes traer la exhortación a la vida de tu hijo. Porque es en ese instante en el que el tiempo o las cosas o las acciones están frescas para que puedas brindar una exhortación o un consejo a la vida de él. Se deja pasar el tiempo y no se recibe de la misma manera. Se podría decir que hay un confronto. Pastor, mejor le dejo así porque tiene un carácter, mi hijo, que bárbaro. Mejor así le paramos y estamos bien. No es tal como la palabra instruye que debemos de hacerlo. Y si te estoy diciendo esto, es porque las generaciones han cambiado tanto y a veces me tocaba ver un artículo. La generación de los años 70, de los 70 y tanto, y hacia ahora, ha venido decayendo tanto, y no es tanto como las generaciones pasadas. A veces los hijos son más, podríamos decir, los hijos son tan inteligentes porque utilizan lo que es la tableta, los celulares y todo eso. Pero más que muchas veces ser usuarios, son usados. Saben manejarlos, mas no tienen la sabiduría para darle el uso correcto a la tecnología. Son capaces de poder hacer cualquier cosa en una tableta, en un celular, cuando papá y mamá a veces no saben y dice, pues yo ni sé. Y a veces son tan buenos, pero en lugar de ser usuarios de las redes sociales y de tantas cosas, y de ser capaces de poderlas controlar, tales cosas controlan y los hijos vienen a ser usados por los medios en lugar de que sean ellos usuarios de los medios. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? No tienen muchas veces la capacidad ni la sabiduría para poderlo hacer. Las generaciones pasadas vinieron a ser criadoras de los productos que hoy en día se utilizan. Y cuando las generaciones de ahora muchas veces son nada más los responsables de manejar las cosas que se hicieron. Puedes mirar en los años y en las épocas pasadas, eran niños que, ¿sabes? Hay tantas maneras. Tú mirabas a los niños con mucha capacidad de poder desarrollar intelecto, capacidades, poder relacionarse unos con otros. El simplemente hecho de que a veces se jugaba con diferentes cosas, con las canicas, con lo que tú quieres, con los trompos y con lo que
pirinola y con muchas cosas que a veces había. Y que con eso tenías que interactuar. Y que si jugabas a las canicas tenías que hacer un montón de amigos y tenías que interactuar el uno con el otro. Hablar con el uno con el otro. Compartir tus cosas el uno con el otro. Hoy en día no. Hoy en día miras muchas veces a los niños en un solo lugar con un aparato, con una tableta o algo. Y tenemos que entender que los responsables de dar la enseñanza y la instrucción a nuestros hijos somos nosotros. Dice la palabra instruye, dice Deuteronomio, y estas palabras las enseñarás, hablando a los padres. ¿Quién está enseñando a nuestros hijos? ¿Quién está enseñando a nuestros hijos? ¿Nosotros? ¿La sociedad? ¿El internet? ¿O qué lo está haciendo? Porque si tú y yo no lo hacemos, la sociedad lo va a hacer, las redes sociales, o si tú quieres la tecnología, el internet lo va a hacer, cuando la autoridad de llevar la guía y la instrucción a los hijos tiene que provenir y venir de los padres. ¿Cuántos entendemos eso? Y si te lo digo de esta manera, no tengo hijos, pero tengo muchos hijos espirituales. Y mi deber y mi responsabilidad es el tener que dar la enseñanza y la instrucción. Porque de eso depende de que nuestras vidas, lo que tú y yo abrazamos como verdad en esta hora, determinará la calidad de vida que tú y yo tendremos adelante. La calidad, lo que yo abrazo como una verdad sobre mi vida, y lo hago esa verdad y camino en esa verdad, tarde o temprano, aquello que yo he abrazado será mi condición o será mi futuro el día de mañana. ¿Cuántos entendemos eso? Si yo abrazo esta palabra como una verdad en este día, en mi corazón y empiezo a caminar en ella, dice la palabra, dice Josué capítulo 1, dice de día, dice, no se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y no era el libro del Nuevo Testamento, era el libro del Tanakh, del Antiguo Testamento, la Torá, si tú quieres llamarla, la instrucción del Padre, la sabiduría del Padre dada a nuestras vidas. Dice, este libro, dice, la abrazarás y meditarás en él de día y de noche. Dice, no se apartará de ti. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas, todo lo que emprendas te saldrá bien. ¿Cuántos queremos que todo lo que haga nos salga bien? ¿Cuántos queremos que si voy y me desempeño y hago una labor en mi trabajo, lo que yo hago y lo que yo desempeño sea lo bueno? Que el Padre me dé el favor delante de todas las personas y que digan, ¿qué hombre es tan bendecido es este? ¿O qué bienaventurado es este hombre? Que en lo que yo emprenda, que en el negocio, que el trabajo que yo pueda desempeñar o hacer, aunque digan, no, ese no es un negocio muy bueno, aún en medio de ello el favor del Padre esté ahí sobre mi vida. Porque no soy yo, es el favor del Padre dado o derramado sobre nuestras vidas. Dice, entonces, una vez que meditamos en esa palabra, la abrazamos como una verdad. Y una vez que la abrazamos en esa verdad y empezamos a caminar en esa verdad conforme a la palabra dice, alinear nuestras vidas conforme su palabra dice, es en ese momento que las cosas van a empezar a salir mejor, que las cosas van a empezar a funcionar, que las cosas van a empezar a tener otro sentido, van a empezar a tener otro cambio, y todo lo que hagamos, dice, te saldrá bien. ¿Pero por qué? Por esta palabra. No por ser tan capaz, no por ser tan bueno, no porque sea tan capacitado y tan sabio que yo lo pueda hacer todo. No es por mis fuerzas, es porque el Padre y en su misericordia así lo ha permitido. Porque todo el Creador y el dador de toda buena dádiva proviene de Él. Y todo lo que tú y yo poseemos sobre este cielo y sobre esta tierra es por su misericordia, así como Jacob dice, ¿y quiénes son estos hijos que tú tienes? Y estos que vienen contigo, dice, son por la misericordia de Yahweh. Todo lo que tú y yo poseemos es por su misericordia. ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado y dile, todo lo que tú y yo tenemos es por su misericordia? Amén. Es porque se lo ha permitido.
Vamos a Salmo 127. Estamos ahí, Salmo 127. Y vamos rápidamente. Déjame leerte también de ahí mismo. Me gusta esta versión. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Dice la palabra: si el Adón no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si el Adón no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Vamos por partes. Dice, si el Adón, o si el Señor, si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién tiene que edificar nuestra casa? Sabes que si tú y yo no edificamos, si Él no edifica su casa, en vano trabajamos, en vano hacemos. Dice, no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que le edifican, dice, el que vela, dice, en vano, dice, os levantáis de madrugada, los que acostáis de tarde, dice, que coméis pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Fíjate lo interesante de esta escritura. ¿Cuántos vamos entendiendo esto? Dice, si Yahweh edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la construyen o edifican. Si Yahweh no protege la ciudad, en vano vigilan sus guardias. Dice, en vano se levantan temprano y se acuestan tarde, comiendo el pan con dolores. Dice, así Él concederá el sueño a sus amados. Dice, ciertamente los hijos son, ¿qué? Son herencia. Dice otra versión de aquí, el don de Yahweh son los hijos, son recompensa. Tus hijos son un don y son una recompensa que Yahweh te ha dado. ¿Cuántos padres? Amén. Son una herencia, amados. Es bienestar para tu vida. Tus hijos. No deben de ser cuestión de tristeza, son de alegría. Me ha tocado ver muchas veces a las personas que a veces de estar alegres y contentos por el regalo y por la bendición que el Padre les ha dado, tal parece que es señal a veces de tristeza sobre sus vidas. Dice, herencia de Yahweh son los hijos, son recompensa. Son una recompensa que Yahweh te ha permitido tener o que ha permitido que tú tengas o que tengamos, dice, consigamos, dice, y recompensa es el fruto del vientre. Dice, recompensa del fruto del vientre, dice, como flecha en la mano del poderoso, así son los hijos tenidos en la juventud. Dichoso el hombre que llena su aljaba de ellos, no serán afrentados cuando hables con sus adversarios a la puerta. Vamos a continuar, versículo 128 dice, dichoso todo aquel que reverencia a Yahweh y camina en sus sendas. Dice, tu esposa será como majestuosa vid en los linderos de tu casa. Dice, y tus hijos serán como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Fíjate qué bendición. Dice, ¿cómo compara a los hijos alrededor de la mesa? Y serán, dice, bienaventurado es el fruto o el vientre de la mujer. Dice, y serán, dice, bendición alrededor de tu mesa. Qué alegría es poder ver a veces a las familias alrededor de la mesa. En paz, en shalom, en bienestar y en tranquilidad. Porque eso es lo que Yahweh desea. ¿Y sabes qué me trae mucho regocijo? Shabbat es para eso. Shabbat sirve para traer la armonía, el bienestar, la paz y el shalom sobre la casa, sobre el hogar. Que podamos quitarnos sobre nuestras vidas esa máscara que a veces llevamos y que a veces portamos. Y que, perdóname, muchas veces es una máscara de hipocresía y de falsedad que a veces llevamos sobre nuestras vidas.
Porque muchas veces cosas ofendemos y tantas cosas hacemos y hablamos que no deberían de haber salido de nuestros labios y de nuestras bocas hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, hacia nuestra familia o hacia el prójimo. Y a veces cuando nos sentamos alrededor de la mesa y se llega el tiempo de pedir perdón, ¿y quién tiene tiempo y quién pide perdón? Nadie. Porque si lo hago, ¿qué va a decir la otra persona de mí? Porque si yo me humillo, él va a ganar. Y es tiempo para despojarnos, de liberarnos de todo lo que cargamos sobre nuestras vidas y por un día poderle decir: Padre, ¿sabes una cosa? Aquí está mi corazón desnudo, perdóname porque he fallado, porque he hecho esto. Y si no hemos hecho nuestra labor hacia nuestros hijos y si hemos hablado palabras ásperas hacia la vida de ellos, venir y decirle: hijo, ¿sabes una cosa? Perdóname porque no hice lo correcto y no te hablé como era debido. Porque aquello que tú y yo estamos haciendo es un legado que estamos trayendo sobre la vida y sobre el corazón de ellos. Porque la manera que tú y yo nos comportamos y somos, pensarán que debe de ser el modelo de conducta con el cual se debe de crecer sobre esta vida. Se ha dicho muchas veces, y no me acuerdo dónde lo escuché, pero se dice que a veces la hija, el primer amor de la hija debe de ser el padre. Y el hijo, el superhéroe, el primer superhéroe del hijo es el padre. ¿Cómo queremos que nuestras familias crezcan? Si tu papá, y más que nada los varones, no aprendes o no aprendemos a dar el amor y la estabilidad a nuestras hijas, tarde o temprano cuando crezcan, el amor no lo buscarán en casa, lo buscarán afuera. ¿Y con qué autoridad vamos a poder ir y decir esto no es? Cuando en casa no se vio que fuera lo contrario, lo opuesto. Que nuestros hijos puedan mirar el modelo de conducta sobre nuestras vidas. Que podamos ser ejemplos sobre la vida de ellos. Tú y yo somos personas que abrimos un barbecho, que abrimos legado para ellos. ¿Cómo queremos que sea la vida para ellos? ¿Difícil o fácil? Y cuando te digo de fácil, no es darle y entregarle todo a manos llenas y que crezca un niño que sea irresponsable y que piense que todo lo puede tener porque papá y mamá me lo dio. No, es abrirles camino y de que ellos puedan entender que hay un Creador que les dio la vida y que hay un Creador que puede cuidar de ellos. Que puedan conocerle. Porque si tú y yo miramos, amados, esta sociedad o en la sociedad en la que tú y yo vivimos, es fácil dejar las cosas por un lado. Y lo puedes mirar a lo largo de todos lados. Muchas veces la culpa no la tiene ni uno. Y yo te digo, la culpa no es de los hijos. A veces es fácil apuntar y decir al niño: este niño es bien chiflado y bien rebelde. Y es bien así, y es bien, ¿sabe? Pero sabes una cosa. La culpa no es de ellos. La culpa es de papá y mamá, que papá, mamá o la autoridad en casa falló en una área que dio libertad para que eso fuera así. Porque la libertad de alguno o de muchos de nosotros se nos terminó cuando se nos puso un alto. ¿Cuántos entendemos eso? Y te estoy hablando, no, primeramente te estoy hablando en el corazón, porque hay tanta necesidad. Y no estoy diciendo que algunos o que ustedes lo sean, pero estoy hablando porque es lo que hay careciente en esta sociedad. Es lo que se mira, es lo que se ve. Dice, tu esposa será como majestuosa vid en los linderos de tu casa. Dice, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dice, así será, ¿qué dice la palabra? Bendecido el varón, ¿qué dice? Que reverencie a Yahweh. Dice otra traducción,
Dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. El Adón te bendiga desde Sion. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos y paz sobre Israel. Proverbios 17, versículo 6. Dice, y te voy a leer dos traducciones. Dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la honra los hijos a sus padres. Eso habla uno de los abuelos. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Amén. Abuelo, aunque no, algunos no les dicen que le digan abuelo, ¿verdad? Es corona sobre tu vida. Son alegrías sobre tu casa. No debe decir, ay, viene otra vez mi hija con su hijo. No. Lo vuelvo a repetir y otra traducción. Fíjate lo que dice, Proverbios 17, versículo 6. Dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos. En otras palabras, los nietos. Y la gloria de los hijos son sus padres. Qué tremenda bendición es ver una relación entre padre e hijo con ese bienestar y con ese shalom. ¿Y eso sabes quién lo hace? El Padre. Y amado, si tú nunca has tenido, y siento la libertad para decirlo, si nunca has tenido un padre en el que tú puedes decir, sí, pastor, pero eso habla para un padre que siempre estuvo fiel por su casa, que siempre estuvo viendo por su casa, por sus hijos. Y cuando yo nunca tuve un padre, déjame decirte una cosa. Si tú hoy estás parado en este día, sentado en este lugar, aunque no hayas tenido un padre, con la ayuda del Padre y de tu Padre natural, que aunque no le vistes y que no recibiste instrucción por medio de él, fue el vínculo y el medio necesario por el cual Yahweh quiso darte la vida, para que tú ahora por medio de ello puedas dar fruto. Muchas veces, a veces nos escudamos y decir, es que yo no tuve un padre que hiciera lo mismo conmigo. Yo no tuve un padre que me criara, que me guiara. Es que bueno es que tener un padre que haya sido así. Pero sí, amado, pero déjame decirte una cosa. Si estás en este lugar y tienes vida, es en su misericordia, como dice su palabra, que el Padre permitió que tú vinieras a este mundo. No para juzgar la vida de tu padre, para honrar de alguna manera a tu padre. No dice cómo haya sido tu padre, para que una vez caminando en ese modelo, tú y yo podamos traer bendición y podamos traer vida a esta tierra. Y si no recibimos de ellos como queríamos, ¿qué estamos esperando muchos para aquello que no recibimos poderlo dar? Hay dos tipos de personas muchas veces. Aquel que se excusa y dice, yo soy así porque mis padres lo fueron. Y aquel que dice, yo no lo fui, pero viendo, aprendí qué es lo que no debo de hacer. Ese es el hombre que teme a Yahweh y le reverencia y tiene temor de su palabra, de decir, Padre, aunque mis padres hicieron esto, yo no. ¿Cuánto estamos recibiendo instrucción en esta tarde? Porque eso es palabra de Él. No es de nosotros. Es su instrucción. Y puedes mirar a lo largo de la Biblia y de las Escrituras muchos ejemplos.
Padres que fueron ejemplares, que fueron reyes, que gobernaron sabiamente a un pueblo, que gobernaron sabiamente a una nación, que fueron justos, que fueron equitativos con las personas, que dieron y repartieron a las personas como se debía, en equidad, en igualdad, en rectitud. Y hijos que tomaron la posesión de sus padres una vez que sus padres faltaron, hicieron rectamente, no como sus padres habían hecho, hicieron todo lo contrario. Pero porque cada uno decide el camino que quiere tomar y el camino que desea conducir su vida. No es que la maldición de los padres, sí dice la palabra, porque la maldición de los padres vendrá sobre los hijos, pero si hay una traducción muy completa en ello, no significa que es la maldición del padre, significa que es los patrones de conducta los que se repiten sobre los hijos. Y quien tiene que quebrar esos patrones de conducta, di conmigo, somos nosotros. ¿Para qué? Para la generación que viene atrás. Amén. ¿Cuántos vamos bien, verdad? Y te estoy diciendo, son palabras que están saliendo, que no las traigo ni aquí. Vamos a Eclesiastés 12. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ay, amén, ahora sí todos, ¿verdad? No, no se crea. Qué haber dicho, apenas se habla, ¿verdad? No. Pero dice Eclesiastés capítulo 12, y esto es muy sabio. Y esto es algo que tú y yo podemos enseñar a nuestros hijos, a la vida de nuestros hijos. Dice Eclesiastés capítulo 12. ¿Estamos ahí? Eclesiastés 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Criador durante los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en que digas no tengo en ellos mi complacencia o contentamiento. Déjame leer otra traducción. Dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer o contentamiento o bienestar. Por eso yo decía, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Y no simplemente ello, pero eso habla mucho para la vida de nuestros hijos. ¿Sabes que debemos de enseñar a nuestros hijos de que se ocupen? Es una exhortación primeramente a los jóvenes, y todos como padres tenemos hijos jóvenes, que sientan una vida por delante. Y aún muchos de ustedes tienen una vida por delante. Hay tanto que está por avanzar, y que a veces, y permíteme decirlo, y no simplemente para jóvenes, pero hay tanta vida que a veces está por delante, que todavía tenemos por alcanzar, por hacer. Y nos da una exhortación esta palabra. Dice: acuérdate de tu Creador. Tenemos que enseñar a nuestros hijos de que se acuerden de su Creador todos los días. De bendecir a nuestros hijos todos los días. Cuando van a sus escuelas, cuando tienen un problema, cuando a veces no saben qué decisiones tomar, orar con ellos y decirle: hijo, acuérdate de tu Creador todos los días. Acuérdate de tu Hacedor. Dice: antes de que vengan los días malos. Ciertamente hay una exhortación en la palabra de Eclesiastés, y son palabras dadas por Salomón, y que dice Salomón todo lo que tú y yo podemos ver en estas escrituras de Salomón, desde el capítulo 1 de Eclesiastés. Dice: y vi todos los hombres vivientes debajo de este cielo, dice, y lo que hacían, sus labores, dice, todo lo que emprendían, dice, ciertamente era vanidad. Todo en esta vida, al final de todo el transcurso de esta vida, dice este hombre, dice, al final de todo lo que vi, aunque provechoso y no tan provechoso, al final de la vida de todo hombre, todo lo que se hizo era vanidad. Pero termina con una última parte de decir: acuérdate de los días de tu Creador antes de que digas.
Cuando vengan los días malos y los tiempos malos, no hay contentamiento y no hay beneficio en ellos. Ciertamente este hombre está diciendo, ciertamente vendrá un tiempo en el que habrá días malos. No todos los días son buenos. Pero dice, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en todas estas cosas. Es una exhortación que da a cuando estamos de acordarnos de su Creador, de su palabra, de sus principios, porque ciertamente vendrán los días y los tiempos malos. Y está diciendo, si puedes, acuérdate de tu Creador ahorita, para cuando seas mayor, no vayas a decir, no tengo placer, no tengo contentamiento en ellos. Y si me acuerdo de mi Creador, no es simplemente el decir, sí, yo sé que Dios existe. Cuando estoy hablando, acuérdate de tu Creador, es una exhortación de su Torah. Porque hay muchas personas que dicen, sí, yo sé que hay un Creador, y yo sé que Dios todo lo puede. Pero son palabras vanas que salen de la boca hacia afuera. Porque de acordarme de que hay una instrucción y de que hay una palabra guiadora para mi vida, a veces es diferente. ¿Qué es lo que me hace sentir en paz y en shalom en los días pasados? Cuando los días malos vengan. ¿Qué sucede cuando vienen tiempos de aflicciones, a veces sobre la vida? Acordarse de Él. Yo no sé qué tan difícil puede estar la adversidad, la situación que tú estás pasando, las situaciones a veces de conflicto que a veces puede haber sobre la casa, sobre esto, pero ciertamente puedo tener una paz sobre mi corazón, que Él es todopoderoso y que Él puede traer el bienestar sobre mi casa. Y de que su palabra dice, de que todo lo puedo en Él que lo fortalece. No sé cómo le voy a hacer, pero el Padre me ayudará a ser la persona que Él desea que yo sea. Para mi casa, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mi trabajo, y que pueda yo cumplir el propósito por el cual el Padre me llamó sobre esta vida. Porque tú y yo tenemos un propósito. No somos obra de la casualidad y de la existencia que el Padre dijo, déjame traigo al mundo a fulano de tal a ver qué pasa con su vida. Porque dice su palabra en el libro de los Salmos, dice, desde antes, dice el salmista, bien que lo oculto fui formado, dice, y mi embrión vieron tus ojos. Dice, aún todavía no está mi palabra en mi boca y tú la conoces. Dice, si desciendo al lugar que desciendo, dice, no importa dónde vaya, aún así me guiará tu mano. Porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre y nos puso nombre. Él sabía cómo te ibas a llamar antes de que tu madre te pusiera nombre. Él sabía la vida que tú ibas a llevar antes de que tú vinieras a este mundo. Y si la vida que tú y yo hemos llevado sobre este mundo ha sido difícil, amado, ha sido con un propósito para que tu carácter y tu vida sea formada. Porque a veces las adversidades y las luchas sobre esta vida, lo único que hacen es formar el carácter de la persona. No hacerlo peor persona, moldearlo, formarlo. ¿Cuántos han mirado árboles a veces enormes? Grandísimos a veces que hay. Y tienen años. Y tienen marcas esos árboles. Y si tú miras cada marca que cada árbol tiene, no es una pérdida que el árbol ha tenido. Es una señal sobre el árbol en el que ha salido vencedor. Cuando Jacob se enfrentó delante del ángel y el ángel le dijo, déjame ya porque raya el alba. Y Jacob le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y dice que en aquel instante el ángel tocó su muslo y se descoyuntó. Y fue tocado de su muslo.
Y desde ese día la vida de Jacob no fue la misma. Tal vez cuando Jacob caminaba delante de la gente y cojeaba delante de aquel muslo y le decían, ¿qué te pasó? Peleé con Yahweh Elohim y me bendijo. No fue una señal de derrota sobre la vida de este hombre, fue una señal de victoria. Las adversidades que tú y yo podemos tener no nos hacen menos débiles, nos fortalecen. Y si a veces no hemos tenido el padre que muchos de nosotros quisimos, no es señal de que podamos dar marcha atrás y decir yo no puedo hacerlo. El Padre te llamó con un propósito y nos hizo para que podamos guiar la vida de nuestros hijos. Si el Padre permitió que tú puedas cargar un hijo en tus brazos, es porque tal vez el Padre miró algo que tú todavía no has visto. La capacidad que tú tienes para poderlo educar, de poderlo guiar. Para eso nos lo dio. ¿Es una responsabilidad? Sí. Nadie dijo que es fácil, pero trae bienestar a tu casa. Trae dicha y alegría a tu casa. Que cuando tú puedas crecer, puedas mirar bendecido la vida de tus hijos, el patrimonio de ellos y la vida de tus hijos. Que el día de mañana puedas decir, Padre, gracias, porque ciertamente me diste la sabiduría para guiarlo, para que fuera de provecho para esta sociedad y que tú pudieras cumplir un propósito con él en tus manos. ¿Cuántos entendemos eso? Son bienestar. Y hay tantas escrituras, y déjame te las toco porque no voy a alcanzar, el tiempo ya pasó. Deuteronomio es los deberes de un padre, pudiéramos decir. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Dice, enseña a tus hijos, dice, enséñaselas a tus hijos, dice, y hablas de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando te vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuál es el deber de un padre? Di conmigo, enseñar, de guiar. Sabes que la responsabilidad y la autoridad, varón, y la palabra que el padre honra es la que proviene del sacerdote, del hombre. De guiar. Siempre he dicho, papá enseña y pone el ejemplo. Digo, papá enseña, instruye. Y mamá, ¿qué es lo que hace? Pone el ejemplo. No desacreditando la palabra del papá. Porque hay veces que papá dice algo y mamá dice, no, mijito, aquí se hace lo que yo digo. ¿Sabes qué es lo que se hace? Desacreditas la autoridad del sacerdote. Y lo único que haces es formar niños malcriados que quieren sobrepasar la autoridad. ¿Cuántos entendemos eso? Se tiene que enseñar que hay límites, que hay una orilla. Amén. Dice, guiar a los hijos. ¿Qué dice Eclesiastés 12? Dice, acuérdate de los días de tu Hacedor, de tu Creador, en los días de tu juventud. En tu juventud, dice en otras palabras, piensa primero en tu Creador para guiarlo, para instruirlo. Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en el camino que debe de andar y aun cuando envejezca, no se apartará de él. En otras palabras, ¿qué es? Di conmigo, es guiarlos, es enseñarlos. Dice, enseña al niño desde pequeño por el camino en el cual debe de ¿qué? De andar. ¿Vamos bien hasta ahí? No ser imparciales. Es enseñar, primeramente. No decir simplemente, es que si le enseño mi hijo se molesta. ¿Sabes que mientras, voy a decirlo de esta manera, mientras hijo
papá, mamá, viva en tu casa, aún, todavía necesita instrucción, disciplina y enseñanza, mientras esté todavía bajo tu techo. Pastor, pero es que si le digo, no importa, vive dentro de tu casa. Las reglas las pones tú, no hijo. Quien gobierna no son los hijos, son los padres. Dice la palabra, quien quiere, dice, habla acerca del liderazgo, dice, quien desee tener bien su casa, dice, que gobierne bien a sus hijos. Tienen que estar controlados. Pastor, pero es que dice que se va de la casa, ¿verdad? Si no se ha ido, no se va. Muchas veces así es. Y a veces los padres, pero pastor, se me va a ir mi hijo. No se va. ¿Por qué? Porque la vida muchas veces acarrea muchas responsabilidades. Y mientras esté ahí, es señal de que necesita todavía instrucción y disciplina dentro de la casa. Amén. ¿Todavía me aman? Amén, ¿verdad? Y si no, ¿verdad? Como decían por ahí, ¿verdad? No se enojen conmigo, ¿verdad? Ahí arréglense con el Padre y la palabra, ¿verdad? Yo nada más hablo lo que está ahí. Pero fíjate lo que dice, más interesante. Dice 2 de Corintios, capítulo 12. 12, versículo 14. Y mira lo que yo miraba aquí. Dice, mira lo que dice versículo 14. Dice, he aquí dice, esta es la tercera ocasión que estoy presto para ir a ustedes, pero no les seré carga, dice, porque no busco lo que es suyo. Dice, sino a ustedes, porque no son los hijos los que tienen la obligación de atesorar para los padres, sino los padres para sus hijos. ¿Sabes que hay muchas familias en las que a veces invierten tanto y dicen, mi hijo me va a sacar y me va a dar todo lo que yo no tuve y me va a tener que dar? No es así la vida, amado. Dice quien que debe de proveer para los hijos son los padres, no los padres para los hijos. No estoy diciendo que te debes desobligar. El pastor dijo que ya no tengo que preocuparme, papá. No, es honrarle. Pero la obligación de proveer, y puedes mirar muchas veces cosas, que a veces los hijos son el vínculo para el que el hijo pueda trabajar y que pueda traer a la casa, muchas veces. Es una explotación, si me permites decir. Pero dice el padre, dice, quien debe de proveer, y no me quiero meter mucho en esto porque no quiero que se malinterprete, son los hijos, que no es por cultura, es por el corazón que los hijos tienen a veces, se podría decir, la obligación y a veces tomar la responsabilidad de tomar a papá en los tiempos de vejez y hacerse cuidado de él. Sí, porque es dar estima y es honrar a la vida del padre. ¿Cuánto estamos entendiendo un poco de esto? No es contrario, ¿verdad? A veces hay muchas culturas que dicen, ¿verdad? A veces se le llama el Benjamín, el niño amado y el más chico, ¿verdad? A ese se le da todos los estudios porque ese es el que será, el que me sacará y el que tomará cuidado de mí en mi vejez y este es el que hará conmigo. No, dice la palabra, no es así. Son los padres que se encargan de aportar para los hijos y en los tiempos de vejez, por el corazón y el amor a los padres, son los hijos quien toman los padres para tomar cuidado de ellos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Fíjate lo que dice. Dice, padres, no exasperen a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción de nuestro Adón. En otras palabras, ¿qué quiere decir? No deben de estar, ¿quiénes deben de estar en control? Número 1, di conmigo, los padres. Quien gobierna son los padres, no los hijos. ¿Vamos bien hasta ahí? Y dice, padres, no exasperen a los hijos. En otras palabras, no los pongas sobre enojo. Hay que ser sabios.
hay que tener la sabiduría. Porque muchas veces nos enojamos, ¿y con quién es con los que vamos? Por más cansado que haya estado tu día, papá y mamá, por más difícil que haya estado la jornada del trabajo, los hijos no son para ir a desquitar nuestra frustración, nuestra desesperación, sino son para que los guiemos y para que los criemos en Él. Y no porque sean, ¿por qué no pasan los varones para acá? Déjame orar por ustedes. Y mira lo que yo apuntaba aquí. Primera de Reyes capítulo 1. Dice la palabra, fíjate lo que dice Primera de Reyes. Dice, entre tanto Adonías, hijo de Agüawit, dice, se comportaba insolentemente diciendo, yo seré el rey. Dice, y dispuso para sí, dice, carros, jinetes y 50 hombres que corrieran, dice, frente a él. Dice, durante su vida su padre no lo había amonestado, preguntándole, ¿por qué has actuado así? Él era también de muy buena apariencia y había nacido después de Absalón. ¿Y qué es lo que sucedió con la vida de este hombre? Que después su propio hijo le quería quitar la vida. Papá, quien está a cargo de nuestras casas son ustedes. Quienes son sacerdocio de la casa son ustedes. Pero también sobre la vida de ustedes está la bendición que el Padre ha prometido. Que el Padre les dé la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento para poder guiar, instruir a sus hijos. Y aún aunque ya fueran sus hijos, ya déjame decirte, no importa la edad que tu hijo pueda tener, papá y mamá, siempre tu hijo necesitará de un buen consejo. No del consejo del mundo, sino del consejo que pueda provenir de ti. Que le amas y que estás ahí. Y que puedes proveer no a sus necesidades, sino conforme el Padre ha decidido. Amén. Y nuestra responsabilidad es de guiarlos, de enseñarlos, de educarlos. Y si no tuviste la oportunidad, papá, no eres producto y obra de la casualidad que el Padre te trajo a este mundo. Hay un propósito sobre tu vida y que el Padre quiere cumplir en tu vida. Pero el Padre difícilmente cumplirá muchas veces esos propósitos cuando tú y yo no dejamos que Él obre. ¿Por qué mejor nos cerramos? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y ahí con tus propias palabras, si no has sido un buen padre, y no que no te importe si está alguien más ahí al lado, si no has sabido ser ese padre o aún ese esposo que tu esposa ha necesitado, que tu casa ha necesitado, ¿por qué no le dices, Padre, perdóname? Perdóname y ayúdame a ser ese varón, ese hombre que tú deseas que yo sea. Guíame, Levanta tus manos. llévame a ser ese hombre, ese sacerdote sobre mi Mi casa. alma tiene sed de ti. Que pueda sujetar, Padre, bien su casa, que pueda gobernar bien su casa. Padre, perdónanos, Padre, si no hemos, Padre, gobernado nuestra casa, si no lo hemos mantenido, Padre, en sujeción como tú dices, Padre, en tu palabra. Padre, te pedimos, Padre, perdón, te pedimos que seas tú quien nos guíe, quien nos lleve, Padre, a ser esos hombres, esos sacerdotes que tú deseas que seamos. Que puedan, Padre, tener, Padre, a su casa, Padre, en autoridad, en sujeción. Que puedan llevar la guía y la enseñanza y la instrucción sobre la vida de los hijos. Que podamos traer, Padre, alegría, Padre, y esperanza, Padre, sobre sus vidas, sobre sus corazones. Padre, te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Padre, que sea tu palabra, Padre, sobre mi vida, para poderla dar a mis hijos. Dame la sabiduría, Padre, que yo necesito para poder guiar a mi casa. Dame el entendimiento. Dice tu palabra que aún tú das entendimiento al simple.
Padre, y aquel que esté falto de entendimiento, dice tu palabra, que la pida tú, que tú la debías sin reproche. Padre, derrama, Padre, que tu palabra sobre nuestras vidas. Padre, que tu palabra, tu sabiduría sea sobre nuestras vidas. Padre, que lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Padre, bendícenos. Vamos, disfruta la presencia de Dios. Cántalo con todo tu corazón. Moraré contigo para siempre, que eres mi sanador, mi libertador. Mi confianza está solo en ti, solo mi confianza está solo en ti. Padre, Mi gracias, Padre, confianza por está solo en ti, mi confianza está así con tus manos alzadas. solo en ti, Amada congregación, que Yahweh te bendiga, que Yahweh responda a hacer su rostro sobre ti, que Yahweh inclina su rostro a ti, ponga sobre ti. Padre, bendíceles, Padre, grandemente, Padre, en esta hora. Llévales en paz, Padre, llévales en salud, que de la misma manera que han venido hasta este lugar, Padre, regrésales en paz y en salud a sus casas. Padre, que si alguno de ellos, Padre, ha venido en aflicción, Padre, en tristeza y de necesidad, Padre, que antes de salir de este lugar, Padre, seas tú, Padre, respondiendo, Padre, la oración y la necesidad de cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, la vida de cada uno de ellos, Padre, y sana aquel que necesita ser sanado, que ninguno, Padre, de tus hijos, de tus filas, Padre, se encuentre enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Llévales, Padre, en paz.